Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta es la segunda parte del testimonio de Dante. Por eso te invito a escuchar el episodio anterior donde se encuentra la primera parte. Sin más que decir, bienvenidos a Libres por Cristo Podcast. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Soy Dante. El día de hoy voy a compartir la segunda parte de mi testimonio, la cual sé que será de bendición para cada persona que sea escuchándola. Realmente siento de parte del Señor compartir esto para que pueda ayudar a aquella persona que necesite ver cuán grandioso es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Dios, que realmente conozca ese Dios de maravillas, ese Dios que transforma, ese Dios que liberta, ese Dios que sana, ese Dios que puede dar una segunda, tercera, una cuarta oportunidad, siempre y cuando nosotros tengamos ese corazón arrepentido, ese corazón contrito y humillado que Él anhela tener, que nosotros tengamos. Bueno, empiezo. Cuando empecé a caminar, mis pasos de fe fueron increíbles en el Señor, buscando su verdad, su paz al verdadero Rey. Cuando iba a la iglesia, sentí lo que tanto necesitaba, ese amor que yo anhelaba ser amado, y ese amor me lo dio el Señor Jesucristo. Me sentí querido en esa congregación. Sus pastores amaban a su rebaño. Cada vez que yo iba me sentía querido porque los pastores estaban en la puerta de la iglesia y me daban un abrazo. Eran como unos padres espirituales que veían a sus hijos y se alegraban por verlos. Me enseñaron a orar, aprendí la palabra de Dios, empecé estudios bíblicos, entré grupos de oración y desde luego encontré mi identidad en el Señor Jesucristo. Mientras avanzaba, fui como empecé a crecer en esta comunidad en Cristo. Vi muchos testimonios maravillosos, cómo Dios se manifestaba con poder y gloria en la vida de muchos hermanos. Y ahí entendí que Dios siempre tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. Luego, al pasar el tiempo, me llené de su Santo Espíritu, vi cómo oraba y Dios obraba, me maravillaba de lo que Dios hacía. Y si erraba, volvía a los pies del Maestro. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que buscar su aposento. Dice en su palabra que busquemos tempranamente el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. No soy perfecto, no lo soy, pero estoy en camino a la perfección. Tratamos de ser buenos, porque bueno solo es Dios. Nosotros lo imitamos porque aún estamos en esta carnalidad que nos limita a ser perfectos. Pero cuando estemos ya delante de la presencia de Dios, convertidos y transformados, seremos lo que realmente Dios quiere para nosotros, porque somos espíritus, por eso que nosotros tenemos que cosechar. Esta es una pequeña enseñanza, hacer lo bueno, como nos enseña la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el libro de Tito. Todo lo que es la palabra nos enseña para que crezcamos en esta voluntad. Bueno, en esta congregación no dije mi testimonio verdadero. Las personas ahí no estaban maduras espiritualmente. Sabía dentro de mí que no me podían juzgar. Una vez, al ir a esa misma iglesia, unos hermanos se portaron muy mal conmigo. Me mezquinaron una silla. También pude comprender que no todo el que dice ser cristiano es buena persona. Absolutamente todos tenemos defectos, problemas, por lo cual
yo sí me sentí un poco mal, siendo sincero. Y al ver que no fue una ocasión, ni dos ocasiones, ya fueron más de tres ocasiones, pues lo que hice fue salirme de ahí, de esa iglesia, y me fui a otra. En esta estaba cerca de mi casa. Cuando me cambié de iglesia, esta estaba muy cerca de mi lugar de trabajo y mi universidad, la cual me gustaba porque podía alternar, ¿no? Ir a la iglesia, ir a la universidad, o iba a las dos al mismo tiempo. Eh, Hasta ahora no comprendía lo que Dios trataba de hacer en mi vida, y fue en esta congregación donde experimenté un milagro de parte de Dios. Estaba estudiando y cuando de la nada pues tuve una afta bucal, no le presté atención, me salió de la nada, pasaron los días y no sanaba para nada, fue justamente en mi lengua. Sí me asusté un poco, la verdad, y tuve que ir al médico. Justamente fui al odontólogo, eh, me revisaron y me dijeron que si no sanaba en unos días más, porque ya tenía alrededor de 15 días, podía haber sido un hongo o peor aún, eh, un síntoma de VIH. Y pues al saberlo me asusté mucho. Y lloré mucho por no saber mi condición de salud. Al día siguiente, pues fui a la universidad y no presté atención, la verdad. A las clases tuve que salirme de ahí y como la iglesia quedaba cerca, fui a la iglesia y me encontré con uno de los pastores. Él se llamaba Boris, espero que se encuentre bien. Al orar por mí, me sentí desahogado. El pastor oró fervientemente por mí. Le expliqué levemente lo que me sucedía, porque igual estaba asustado por todo lo que podía pasar. En esa condición, pues, es muy vulnerable, todos somos vulnerables. Al día siguiente me tocaba ir a consulta, porque yo decía, bueno, estoy con Dios, la doctora me apoyó, como no tienen idea, o sea, y en ese momento cuando yo fui a hacerme esas pruebas, había una sierva del Señor que decía, mi marido pasó por esta enfermedad, decía, pero el Señor me libró de eso. Yo me he hecho las pruebas y le doy la gloria a Dios porque Dios me libró, hablando del VIH. La doctora en ese momento, al momento de realizarme la prueba conmigo, se puso a orar. Y fueron los 20 minutos más preocupantes y largos de mi vida, de verdad. Tocaron la puerta del consultorio, que fue la laboratorista clínica, y le dio los resultados a la doctora, mi odontóloga. Y pues con lágrimas en los ojos vi que había salido negativo en esta dicha prueba. Créanme que yo lloré y le agradecí a Dios por su misericordia. Y luego de 2 años de vivir esa vida de condenación, el Señor me renovó completamente. Vi su mano de misericordia. Por eso cumplo con ser vocero de su gloria y ser misericordioso, compadeciente de aquellos que han pasado por esta misma situación. Posteriormente, al salir de ahí, fui a casa y le oré a Dios agradecido por todo lo que había suscitado en ese momento. No le conté a nadie, ni siquiera al pastor que oró por mí, porque temía que me juzgaran, porque lamentablemente hay muchas personas en Cristo aún que no son maduras espiritualmente. Por eso es importante saber a quién le cuentas tus cosas. Con esto no quiero decir que no vayas y testifiques. Puedes hablar con tu familia, con alguien muy cercano a ti, pero es importante el poder de la confesión, hermano. Créanlo. Ah, por cierto, esa afta bucal, por honra y gloria de Dios, se sanó por sí sola, sin medicación. Para mí fue un milagro del Señor que obró en mi vida y me libró de aquella enfermedad. Pasaron los años y vi cómo Dios empezó a obrar en mi vida y en las personas que conocía, más que todo en mi familia. Pues en oración busqué un trabajo, Dios me lo dio y
Pasé por buenas circunstancias y también malas. Es un altibajo. Pero supe que Dios me cuidaba en todo tiempo. Lo que sí prometí es nunca volver al vómito, al pasado, a estar con personas del mismo sexo. Pero recaí en la pornografía. Porque en mí yo decía, no peco en tal cosa, pero hago esto. Y me jactaba haciéndolo, y lo hacía secretamente, y esto conllevó en mí acarrear más maldición, porque hacía un pecado oculto. Pasó el tiempo y empecé a engordar, porque yo decía entre mí, bueno, pues ahora como soy cristiano, me alejé de tal pecado, voy a engordar y como una persona gorda nadie lo va a querer. Tampoco tenemos que caer en eso, hermanos, en no sabernos estimar. No con esto quiero decir que seas vanidoso, estoy hablando en el sentido de que tienes que valorar lo que Dios ha hecho en tu vida y ser la mejor persona en Cristo Jesús. Llegué a estar obeso y por poco padecer un tipo de diabetes, hipertensión, por estar ligado a espíritus de gula y pereza, que esto conlleva a ese pecado. Recuerda que cada cosa tiene una acción y una reacción. Pero nuevamente yo vi la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Empecé a bajar de peso, acudí a una nutricionista y gracias a Dios pude sanar mis estudios de rutina. Gracias a Dios todo salió bien. Y vi el poder de su Espíritu Santo manifestarse en mi vida. Hermanos, no caigamos en ese error de confiar o seguir nuestras propias decisiones, porque nuestras decisiones siempre van a salir mal. Debemos confiar en la voluntad del Señor y dejarnos guiar por Él. Esta enseñanza les quiero dar como mi testimonio de vida, porque yo he visto el poder de Dios manifestarse plenamente cada día hasta el día de hoy en mi vida. Por eso les animo, hermanos, de verdad, confíen en el Señor, porque es bueno y su misericordia es para siempre, porque Él tiene planes de bien y no tiene planes de mal, como dice en su palabra. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Hermanos, confiemos en el Señor. Entreguemos en oración, en ayuno, en búsqueda de su palabra, en hacer lo correcto, en buscar la obediencia en Cristo Jesús. Porque en Él tenemos salvación, victoria y el verdadero descanso que necesitamos. Que el Señor me los bendiga, un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Dios les bendiga.